Entonces vamos arrancando. Bueno, buenos días a todos y todas y todes. Para aquellos que es la primera vez, nosotros somos Grow Género y Trabajo, venimos, trabajamos hace muchos años transversalizando el enfoque de género en organizaciones, y con el COVID lanzamos este espacio de webinar que desde abril, ya perdí la cuenta de qué número de webinar vamos, pero creo que debe ser como el 36 más o menos. Es decir, empezamos hablando nosotras y después seguimos invitando gente que nos parece súper interesante para seguir reflexionando sobre la temática de género de distintos aspectos. Y en particular, el mes de julio, el tema que tuvo el que le dimos mayor importancia tuvo que ver con la interseccionalidad. Tuvimos charlas sobre mujeres migrantes, tuvimos charlas sobre afrodescendientes, sobre personas con discapacidad, sobre personas trans. Entonces nos parecía lindo terminar el mes invitándolas a Flora Axelrad, que nunca sé Flora bien si pronuncio mal bien o no tu Perfecto, está nombre, perfecto, Axelrad. Axelrad, y a Nuria Besú, para que nos cuenten su experiencia sobre, sobre el módulo que crearon y que idearon y que crearon, que es el de transformación actitudinal en género. Como siempre, esto va a ser un ida y vuelta entre nosotras, va a ser como un conversatorio. Obviamente nosotros vamos a estar, ellas van a estar hablando más y haciéndole nosotras consultas. Les pedimos a todos y todas que si tienen algún tipo de duda, que la pongan por el chat, que nosotras le vamos a pasar a las chicas las preguntas. Estamos con Miles siempre facilitando el espacio. Está Tamara Kotsetsky siempre haciendo como la cosecha visual, así que seguramente después al finalizar van a ver el diagrama, o se lo vamos a pasar junto con la grabación, que va a estar subida a nuestro canal de YouTube por si alguien se tiene que ir antes, o si quiere recomendarle obviamente la charla a otra persona, ¿no? Dicho todo esto, Nuria, Flora, les dejamos, siempre me encanta decir, les dejamos el piso, como si fuera una expresión para nosotras, pero bueno, empezamos. La primera pregunta que tiene que ver con ustedes, hacia ustedes, es sobre qué las llevó a hacer, primero, es decir, cómo fue su experiencia previa a tal, ¿no? ¿Qué es lo que venían haciendo? Y después cuentan qué pasó cuando ustedes se juntaron. Bueno, primero muchas gracias, Georgina y a Grow por la invitación. Y bueno, creo que está bueno en este momento donde la Argentina tiene una herramienta específica, la ley Micaela, una herramienta no punitiva o no punitivista para poder ir transformando la cultura, la sociedad, pensar y reflexionar sobre qué es lo que queremos y lo que vamos a hacer con la ley. Si lo que queremos es nada más que la gente se certifique en que realizó el curso de la ley Micaela, o lo que pretendemos, y creo que eso es lo que está detrás de todas las personas que impulsamos ese proyecto, es transformar la cultura de nuestra sociedad. Nosotras para hoy presentamos un pequeño un power que para ir haciendo este recorrido conjunto, que esperemos que sea grato, una charla entre amigues, donde vayamos develando un poco los éxitos y los fracasos que tuvimos en el camino. Y este recorrido, que bueno, tiene sus inicios primero en forma solitaria, hasta que nos conocimos, y si Mile me deja compartir pantalla, me gustaría entonces compartirles el power que preparamos. Ahí está, ahí creo que ahí la ven. Sí, se ve bien. Bueno, y este recorrido tiene, por lo menos para mí, el inicio en la Corte Suprema, donde tuve esa suerte de trabajar con una persona que revolucionó el sistema de justicia en Argentina, que fue Carmen María Argibay. Ahí, desde la Oficina de la Mujer, hubo un objetivo principal en el año 2009 más o menos, donde ya teníamos Belén do Pará, donde ya teníamos CEDAW, donde ya teníamos Ley de Protección Integral, donde teníamos ya la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y teníamos un contexto también internacional de algunas condenas al Estado, a diferentes estados, al Estado mexicano,
por incumplimiento de la convención, ¿no? Entonces, fue en ese contexto donde Argibay puso su acento en generar capacitaciones. ¿Y qué se pensó en ese entonces? Bueno, en ese entonces se había pensado cómo generar una capacitación que pudiera llegar a las 100.000 personas que transitaban el sistema de justicia, es decir, a las personas que lo integraban. En ese momento eran 100.000 en todo el país aproximadamente, y entonces se pensó en generar unos protocolos donde se filmaran a expositores y expositoras de renombre en la temática, para que esos materiales, esos protocolos que estaban por jerarquías, había uno para las más altas autoridades, otro para personal de funcionarios y funcionarios, y otro para personal administrativo, empleados y empleadas, que ese material pudiese ir siendo replicados por personas que quizás no eran expertas en la temática. Entonces, si nos centramos en aquel entonces y en esa primera experiencia de talleres, quizás, por lo menos en mi registro, lo que me quedó de estos primeros talleres fue que muchas de las personas que asistían eran personas que sentían que no necesitaban ser capacitadas. ¿Por qué? Bueno, porque ya conocían a las convenciones, ya conocían Belén do Pará y CEDAW, y no obstante, en aquel entonces había, como creo ahora también, pero ahora ya hay fallos, digamos, con perspectiva de género. En aquel entonces estábamos en un contexto de fallos donde culpabilizaban a la víctima, donde digamos, fallos donde había estereotipos de género como fundamentos de las decisiones. Ese era ese contexto en ese año, y las personas que comenzaron a asistir a estas capacitaciones eran personas que les parecía que ya sabían. Lo que pudimos ver con esas capacitaciones, en donde estaba, como les conté, un marco teórico grabado, y había prácticas lúdicas que les seguían a esos componentes teóricos, es que, bueno, que había de alguna forma una como disonancia entre, digamos, lo que pasaba, o la comprensión de lo teórico, que parecía estar completa, y lo que pasaba en la práctica, ¿no? Es decir, como que de alguna forma estos campos entre lo teórico y práctico estaban disociados. Entonces, creo que una de los hallazgos, por lo menos en mi registro de este tipo de capacitaciones, fue que cuando las personas a veces no prestaban demasiada atención a los componentes teóricos, pero había una resignificación de lo que queríamos explicar o transmitir cuando se producía esta práctica, o a través de estas especies de elementos lúdicos, cuando las personas tenían que conversar entre ellas para tratar de pensar dónde estaban los estereotipos de los que quizás hablaba Diana Maffia en su ámbito personal o el ámbito laboral. Bueno, ocurría que en ese ámbito o en esa discusión es donde veíamos el fruto, o digamos, lo más importante de lo que queríamos transmitir. Esa fue mi primera experiencia, digamos, solitaria, que duró muchos años. Mientras tanto, Nuria también estaba en alguna investigación sobre estos temas. ¿No, Nuria? Así es, así es. Mientras Flora estaba recorriendo este camino, yo estaba en un camino paralelo que venía del mundo del activismo de derechos humanos, y me había volcado un poco hacia el mundo audiovisual, empezando a filmar un documental sobre feminismo que buscaba explorar cómo las personas podían cambiar sus puntos de vista, sus opiniones. Esto era el 2010 más o menos, hace 10 años, como decía Flora, el contexto era muy distinto. Y en este ejercicio que se le proponía a 4 o 5 personas, una de las cosas que yo veía era que cuando uno le brindaba información, las opiniones iniciales de las personas cambiaban.
la posibilidad de reflexionar sobre sus vidas, sus experiencias personales, se modificaba cuando accedían a información contundente sobre distintas temáticas. Ese proceso de reflexión individual está volcado en el documental y era algo que a mí me interesaba experimentar audiovisualmente. Este fue un documental llamado Breves Entrevistas sobre Feminismo, y llegó a las manos de Flora en el momento justo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? Me llamó, ya estaba trabajando en la oficina de la mujer, y me dijo, esto que vos hiciste es algo muy parecido a lo que yo quiero experimentar en la corte. En ese momento, como decía Flora, que me llamen de la Corte Suprema para poder experimentar con dispositivos audiovisuales, ejercicios reflexivos para que las personas modifiquen sus opiniones era algo bastante revolucionario, digamos, en ese momento. Nos arrojamos a esa tarea conjunta, que aparte, digamos, era una experiencia interdisciplinaria, porque Flora venía del mundo del derecho, yo soy politóloga, pero también directora audiovisual, entonces era tratar de compartir y reflexionar juntas cómo poner y cómo poder diseñar algún dispositivo para las capacitaciones que estaba llevando adelante Flora, que pueda ejercitar esta reflexión personal. Entonces eso fue muy lindo, fue un primer ejercicio nuestro, empezar a pensar juntas, de poder dialogar con un lenguaje jurídico, cómo poder transformar eso, y ahí nació nuestra primera iniciativa conjunta. Flori, si querés puedes contar un poquito qué pasó en la Corte con eso. Sí, me parece que, bueno, este material, que fueron unos protocolos vinculados a violencia doméstica, es nuestro primer, digamos, exploración conjunta, que también nace de esta, de haber, digamos, visto que quizás eran muy buenos los primeros materiales para hacer lo primero que hacíamos para el Poder Judicial de forma masiva, pero teníamos que, digamos, la sensación era que no era suficiente, que se parecía todavía demasiado a una charla expositiva, y también esto viene a cuenta de una reflexión que también fuimos haciendo en el camino, de qué era lo que, digamos, de cómo el patriarcado también había influido en nuestras percepciones de lo que consideramos nosotras capacitaciones. Entonces, ¿por qué dejar los sentimientos que atraviesan muchos de los casos vinculados a derechos humanos afuera, ¿no? Como si fuera algo, no sé, aséptico, de lo que hay solamente puede resolverse o comprenderse a través de la razón. Y entonces esto nos llevó también a eso, como a criticarnos y a pensar que, bueno, que quizás también había alguna mirada patriarcal nuestra sobre qué era capacitación, y nosotras en particular teníamos que acceder a un público que no es un público universitario que va en busca de mayor conocimiento o que va a la facultad para satisfacer un deseo de saber. El público destinatario de todas estas capacitaciones es un público siempre refractario, un público que en general cree que ya lo sabe todo, que no necesita esta capacitación, es decir, que no la busca, y a lo sumo lo hace porque es obligatoria. Entonces creo que ahí también tenemos como algo para destacar, y es que en realidad este tipo de capacitaciones y cómo se fue gestando el método del que le estamos tratando de ir hilando, de cómo se fue arribando a este método, está encorsetado de alguna forma para este público destinatario. Entonces, cuando nosotras decimos que una de las observaciones es que las herramientas teóricas no son suficientes, es porque si lo fuesen, entonces sería muy fácil, mandamos 30.000 convenciones de Belén do Pará y de CEDAW a las personas que tienen que resolver estas cuestiones y ya está. Pero creo que ese es uno de los puntos de acuerdo, y que tuvimos de acuerdo desde el principio con Nuria, y era que estos materiales teóricos, o que las capacitaciones expositivas y meramente teóricas a las que estamos acostumbrados en general los abogados y abogadas, más aún ahora en pandemia donde todo es expositivo,
nosotros llegamos a la conclusión hace 10 años atrás que no son suficientes. No son suficientes para transformar las actitudes de las personas, especialmente en este contexto, cuando son personas que no es que están buscando esa transformación, ¿sí? Entonces, estos materiales, que fueron los primeros que hicimos en forma conjunta, fueron elaborados con, digamos, la Oficina de la Mujer lo que hizo es una investigación sobre los casos de violencia doméstica, pudo extraer los elementos más repetitivos en los casos, tanto que se presentaban en las diferentes situaciones como en las resoluciones de estos casos por parte del sistema de justicia, y a partir de ahí armó estas 3 historias donde los participantes iban recorriendo diferentes emociones y sensaciones. Es decir, de algún modo generamos por primera vez esto que queríamos, y era una experiencia, que la capacitación fuera una experiencia trascendente en la vida de las personas que transitaban el curso. No sé, Nuria, si vos, no sé, querés aportar algo respecto de esta capacitación. Estas primeras conspiraciones que hacíamos con Flora, porque eran conspiraciones, era tratar de pensar casi en solitario, ¿cómo podemos encontrar la mejor manera de que la gente sea diferente cuando sale del curso, que fue cuando empezó? Entonces, esa era como nuestra gran obsesión. Tenemos poco tiempo, las capacitaciones son cortas, no son una maestría de la universidad, como dice Flora, está apuntada a un público claramente muchas veces desinteresado, que ve estas situaciones no como oportunidades, sino como cargas personales. Entonces tenemos muy pocas horas, muy poco tiempo. ¿Cómo podemos hacer para que esto sea algo trascendente, ¿no? Este es nuestro caballo de Troya. En ese momento nosotras pensábamos y estábamos seguras que la capacitación y la educación es la herramienta que va a transformar la cultura de nuestra sociedad. Entonces, en ese momento, las herramientas audiovisuales aparecieron como un mecanismo que podía ser exitoso. Las herramientas audiovisuales no solas, sino, digamos, construidas sobre la base de un conocimiento teórico, sólido, que en este caso obviamente era el conocimiento de la Oficina de la Mujer, pero también las herramientas estéticas. Nosotros habíamos visto, obviamente, que la sociedad había cambiado, esto fue antes del Ni Una Menos, pero sabíamos que estaban apareciendo las redes sociales, que la gente estaba accediendo al conocimiento a través de otro lenguaje, el lenguaje audiovisual sintético, y que entonces nosotros teníamos que hacer uso de eso, y uso de eso en un contexto en el que usualmente no se utilizaba, que era el contexto de las capacitaciones y el contexto de las capacitaciones dentro del Poder Judicial. Entonces nos arrojamos nuevamente a otra tarea conjunta, de la cual hemos aprendido muchísimo. Este fue como también fue un momento difícil para nosotras, ¿no? El camino no está todo lleno de flores, que fue una campaña que hicimos juntas, que se llamó Más Mujeres, Más Justicia. En ese momento la doctora Carmen Argibay había fallecido, lamentablemente, y entonces estaba como esta gran oportunidad de poder cubrir varios cargos en la justicia, y pensábamos que obviamente debían ser mujeres. Entonces nos propusimos idear una campaña, y esa campaña tuvo un gran aprendizaje justamente para lo que nos convoca, temas de capacitación, que nosotros exploramos a través de esa campaña la utilización de los múltiples lenguajes actuales para comunicar algo y para convocar a la gente. Fue una campaña que se realizó enteramente a través de redes sociales, que utilizó videos, que tuvo un componente estético muy grande. Trabajamos con diseñadoras, ideamos un logo, la pregnancia de los conceptos fue algo que también apareció luego de esta campaña. Entonces fuimos sumando aprendizajes. Ahora Flora les va a contar algo difícil que pasó luego de la campaña, y que nos hizo desviar nuestro rumbo y salir un poco del ámbito de la corte, por fuerza, no por voluntad. Pero hasta aquí quizás lo que quisiera hacer es como una síntesis muy sintética. Nosotros nos juntamos, tuvimos experiencias personales distintas, nos juntamos, realizamos distintas actividades, y hasta este momento teníamos intuiciones fuertes. Sabíamos que era importante convocar y apelar a los sentimientos para que las personas puedan
desde ese lugar movilizarse personalmente y poner en tela de juicio sus propios prejuicios. Sabíamos que los lenguajes audiovisuales, estéticos, digitales, eran herramientas que podían ser poderosas en ese interés de activar una chispa, y sabíamos además que el componente de las historias podía ser un mecanismo efectivo a través del cual realizar un recorrido teórico. Entonces teníamos esas intuiciones y además sabíamos que era fundamental para generar una capacitación profunda un equipo interdisciplinario. Supimos desde el primer momento cuando nos encontramos, desde ámbitos distintos, que la potencia estaba en la diversidad. Lo seguimos sosteniendo, en la diversidad de conocimientos, de miradas, de experiencias personales, y entonces soñábamos con la idea de poder armar un proyecto que pueda agrupar todas estas intuiciones. Pero ¿qué pasó, Flori? Sí, quizás uno de esos aprendizajes en la campaña es que la campaña fue muy efectiva y, digamos, no en cuanto a lograr lo que queríamos, nosotras lo que pretendíamos era lograr que las 2 vacantes que había en la Corte Suprema de Justicia fueran para mujeres, y en ese sentido fracasamos totalmente porque se asignaron a 2 varones. No obstante lo cual, como decía Nuria, aprendimos mucho del lenguaje audiovisual, de la necesidad de pensar en lo estético, y fue dolorosa porque en lo personal a mí fue una de las razones que se dicen, porque nunca me lo dijeron, que me costó mi cargo en la Oficina de la Mujer, junto a una compañera que está acá, Miriam Marcero, que fue mi mano derecha muchos años, y que ahora también me acompaña en algunos de los proyectos que hicimos después, pero de alguna forma fue muy dolorosa porque esta exploración que veníamos haciendo con Nuria tenía sus proyecciones hacia adentro del Poder Judicial. Y esto nos obligó a, bueno, a desviar el rumbo, a repensarnos, ¿no? Yo ya no tenía más incidencia en lo que iba a pasar ahí, pero sí tenía ganas de seguir digamos, intentando esa transformación cultural que habíamos comenzado, y que ambas también teníamos la certeza que estaba en el ámbito educativo. Así que, bueno, seguimos trabajando hasta que comenzó una nueva era, digamos, para nuestro trabajo conjunto, que fue la experiencia de los cursos TAG. Ahí fuimos convocados por María Fernanda Rodríguez, que era subsecretaria de Acceso a Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, y el Ministerio lo que estaba necesitando era un curso que fuera online, que fuera de capacitación para abogados y abogadas y abogados de la matrícula que formarían parte del cuerpo de abogados del Estado, que luego defendería a las víctimas de violencia de género. Ahí se nos planteó también un nuevo desafío. Sí. Te detengo un minuto antes de que se metan más con el tema de TAG, para leerles un par de comentarios súper lindos que están pasando en el chat, que creo que tienen que ver con la fase anterior. Entonces, por ejemplo, está el caso de Viviana Dobarro, que dice que esas capacitaciones que vos contabas, que coordinaste desde la Oficina de la Mujer, bajo la dirección de la doctora Argibay, nos transformaron, dice, ¿no? Resignificaron nuestras prácticas y saberes. Espera que va bajando, ay, bueno, que me bajé demasiado. Resignificaron nuestras prácticas y saberes, y un honor haber participado y tenido la oportunidad de participar. Y se armó un lindo intercambio entre ella y Ana, que también formó parte del equipo, sobre lo que significó para cada una el haber participado de esto. Alicia Tate dice, aún hoy, después de tantos años de capacitaciones de la ley Micaela, sigue habiendo muchos que piensan que no necesitan capacitarse. Micaela es obligatoria y ahora deben, porque son tantos los comentarios que se me va el mouse, deben un segundo que ahí terminó. Y ahora deben hacerlo, pero muchos eran renuentes. Que iba a esto que lo que ustedes comentaban, de que es decir, estas capacitaciones están destinadas a personas que no están buscando ser capacitadas, ¿no? Creo que hay algo importante que no quiero dejar pasar y quiero reiterar ahí, y es que, digamos, esas capacitaciones que hicimos en aquel momento, de las que participaron un montón de replicadores y replicadoras, algunos de los cuales están en este Zoom, digamos, se siguen utilizando, y de hecho
yo tengo relación con Yuyo, el papá de Micaela García, y con Andrea, y siempre hablamos, y es una herramienta que es útil. Lo que nosotras digamos, y además, imagínense que yo hice eso en aquel entonces con un grupo hermoso, con personas también de la Oficina de la Mujer, y me enorgullezco de esa de esos primeros materiales, aunque como los poemas que uno escribe y después mira después de mucho tiempo, yo ahora les veo un montón de defectos, por ejemplo, que son muy binarios, ¿no? Que no están pensados desde un lugar de diversidad. Es decir, yo le encuentro todos esos defectos, no obstante lo cual creo que siguen siendo herramientas útiles. Pero esa herramienta fue construida hace 10 años. En esos 10 años pasaron muchas cosas y seguimos evolucionando. Por eso, cuando a veces se sigue utilizando eso, digo, bueno, es importante explicar, bueno, que eso fue una herramienta de hace 10 años, pero crecimos mucho y aprendimos muchísimo después de transitar esa herramienta. Y las nuevas generaciones y las personas que están ahora en los lugares de decisión y que están pensando en cómo implementar la ley Micaela, sin duda deben nutrirse de todas esas experiencias para poder generar algo transformador. Si pensamos que la forma es, por lo menos a mi modo de ver, es hacer charlas expositivas por Zoom y que después darles un certificado, creo que le estamos cerrando. No es esa la forma. Yo he estado en lugares en México dando charlas para 2.000 funcionarios y funcionarias, y que mientras yo hablaba, la mitad estaba mirando el celular. Digo, esto no es, seguramente cuando se iban le digan, tu sello, pasaste el curso, y no obstante México está por ser condenado nuevamente en temas de violencia de género por el trato judicial que reciben, que se prodiga los expedientes, ¿no? Es decir, el trato todavía cargado de estereotipos. Y en aquel entonces, 10 años atrás, Mónica Maxice, que fue una de las que hizo ese material increíble en México, que son unos protocolos que también tuvieron, no sé, 100.000 reproducciones. Bueno, es un material escrito que tuvo su utilidad y mucha gente le habrá servido, mucha gente de la que a su vez estaba buscando respuestas. Pero la idea es cómo transformarlo culturalmente, en especial en aquellos que creen que no tienen que capacitarse, en que se resisten, porque el que ya tiene el interés y la chispa es mucho más fácil, porque quien tiene el interés y la chispa, tenemos a Rita Segato, a Diana Mafía, a Dora Barrancos, a Paola Vergallo, a Raquel Asensio. Hay tantas mujeres y también varones y también, digamos, personas de diferente, digamos, que ya digamos, no son ni varones ni mujeres ni nada, por pronto no va a importar eso, ¿no? ¿Qué son? No importa lo que son, lo que importa es lo que puedan transmitir y entonces digo que eso ya lo tenemos, ¿no? Tenemos todo ese componente teórico a la mano, pero eso creo que es insuficiente, por eso es importante reverlo y reflexionar. Es insuficiente lo teórico para generar estas transformaciones culturales, ¿sí? Entonces, la experiencia TAC, como les contábamos, es una experiencia que aparece a partir de la necesidad del Ministerio de Justicia. Esta necesidad, digamos, tenía para nosotras un desafío adicional, y era que no solamente teníamos que capacitar a las personas, sino que además había que seleccionar de ellas a las mejores performances, es decir, los mejores y las mejores iban a ser contratados por el Estado para llevar adelante los casos de víctimas de violencia. Y me parece que, bueno, estas historias que construimos, en donde varias personas que están acá participaron como tutoras y tutores, o del equipo, ahí hay tantos agradecimientos, ¿no? Al equipo increíble de Flaxo, que interpretó lo que necesitábamos y nos hizo sus aportes, a Gisela, a Cristian, a Vicky,
a nuestro propio equipo, a Verónica, nuestra ludoterapeuta, a Natalia, a Maru, y a todas las personas que también participaron desde el equipo audiovisual, ¿no? Fueron generando esto que fue para nosotros la primera experiencia que pudimos testear en resultados. Quizás una cosita, Flori, antes de arrancar, vamos a ser muy sintéticas también quizás para que después podamos contestar algunas preguntas. Otra de las cosas que se nos presentó como un gran desafío en ese momento era que nosotras sabíamos que las capacitaciones, además de todas estas hipótesis que teníamos, tenían que ser virtuales, tenían que pasar al mundo de la virtualidad, porque por muchas razones, ¿no? Es imposible capacitar a gente de toda la Argentina, miles de personas en simultáneo, con capacitaciones presenciales. Las capacitaciones presenciales uno no tiene la certeza segura de que van a estar transmitidas por todas las personas de la misma manera, que los contenidos van a ser iguales y demás. Entonces, una de las cosas que nosotros planteamos es que esta experiencia sea virtual 100%, y que pueda ser realizada a través de cualquier dispositivo móvil. Y aparte, digamos, el proyecto en ese momento de la creación del cuerpo de abogados y abogadas para defender a víctimas de violencia de género, era un proyecto que alcanzaba todo el territorio nacional. Es decir, el Estado tenía un nuevo desafío a través, esto fue impulsado por el movimiento Ni Una Menos. No sé si se acuerdan, en ese momento había arrancado muy fuerte el Ni Una Menos, esto tuvo su eco en el Congreso, y de aquí salió el primer proyecto de ley que luego fue recogido por el Estado Nacional en ese momento. Entonces nosotros teníamos el objetivo tenemos esta oportunidad única. Se está creando un nuevo cuerpo de abogados y abogadas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, que luego van a defender a estas víctimas. Del tipo de defensa muchas veces depende incluso la vida de estas mujeres, que muchas veces mueren incluso por la mala performance judicial de sus abogados y representantes legales. Entonces, digamos, es tan importante el rol que tenemos ahí, que estos abogados y abogadas que se seleccionen realmente tienen que tener una nueva forma de mirar el conflicto, no solamente los contenidos y la perspectiva de género en forma teórica, sino qué es lo que le pasa a estas mujeres, qué dificultades se enfrentan en sus vidas personales. Hay todo un componente antropológico, además de normativo, en esta problemática en particular. Y que además todo este conjunto de circunstancias sociales, antropológicas, de entendimiento de la problemática, afectan directamente la práctica profesional. Entonces, digamos, nos arrojamos a presentar este proyecto al Ministerio de Justicia, y como dijo Flora, de la mano de María Fernanda Rodríguez, que realmente fue maravilloso la fe que tuvo en un proyecto. Imagínense en ese momento un proyecto audiovisual con gente de antropología, de ciencias sociales, digamos, desde el ámbito jurídico. Era difícil que alguien apadrine un proyecto así. Y sin embargo, apostó al proyecto de TAG, y entonces fue un proceso de 3 años. Fue un proceso de 3 años que, como dijo Flora, involucró muchísimas personas, y fue producto de la participación de todas esas personas, de todas esas voluntades, de todas esas ideas, de creatividades de múltiples ámbitos que tenían también sus trayectorias. Y básicamente lo que hicimos, Flori, si te parece, puedo hacer como una pequeña descripción. Lo que hicimos fue armar un equipo interdisciplinario que estaba compuesto por el equipo tecnopedagógico, que vino de la mano del extraordinario conocimiento que traía Flaxo sobre la materia, un equipo académico, de académicas, que fue seleccionada especialmente para las distintas temáticas. En principio habíamos arrancado con violencia doméstica y trata de personas con fines de explotación sexual, que fue el objetivo del ministerio en ese momento, y había un equipo creativo también, que estaba formado por guionistas, diseñadores, productores, directores audiovisuales. Este equipo tripartito iba a colaborar en forma conjunta para armar una secuencia de aprendizaje y desarrollar todos los contenidos del curso. Entonces esa era la idea inicial. El equipo fue seleccionado, fue formado, tuvimos que atravesar múltiples obstáculos dentro de la administración pública para poder contratar a gente,
de este tipo. ¿Cómo se contrata un director audiovisual, no? No existen los procedimientos. ¿Cómo se contrata un diseñador gráfico? Tiene que tener una maestría. Bueno, no tiene una maestría. Entonces tuvimos que superar, que esto también fue un gran aprendizaje, hasta que finalmente pudimos encontrar los contenidos sólidos, hicimos encuestas, tuvo de la mano de Flora todo este proceso que fue maravilloso, encuestas nacionales, para tratar de relevar en organismos gubernamentales y no gubernamentales y personas expertas en la materia cuáles eran las principales temáticas. Y luego lo que hicimos fue transformar ese punteo de temas, de problemas, en una historia. En realidad en dos historias, en la historia de Carmen y en la historia de Pilar. Y entonces el punto era, vamos a armar un curso que sea una experiencia vivencial en la cual el participante, la persona participante del curso, sea la o el abogado de Carmen y de Pilar y deban transitar el mismo proceso que deberían transitar en la realidad junto con esta víctima. Y ese proceso vivencial va a ser audiovisual, y no solamente va a ser audiovisual, sino que va a estar producido por un equipo cinematográfico. ¿Tá? Entonces, ese proceso, que fue de creación de una primera secuencia de aprendizaje, del cual, digamos, intervino un equipo creativo, que empezamos a armar los guiones, luego pasó un equipo de producción cinematográfica, se filmaron los contenidos, que eran contenidos audiovisuales, sonoros, digitales, y demás, y se arribó a un curso que duraba 4 semanas por módulo, y que estaba pensado, y esto es muy importante, quizás Flori ahora te paso un poquito la pelota a vos y pues una síntesis, estaba pensado sobre la idea del error, y eso fue fundamental. Nosotros sabíamos que teníamos que armar una experiencia, sabíamos que era Carmen, sabíamos que era Pilar, y también presumíamos la idea de que uno aprende a través de sus errores, más de sus aciertos. Y sobre todo cuando queríamos que las personas pongan sobre la mesa sus propios prejuicios, armamos una secuencia, una historia, un recorrido que habilitaba que las personas se confundan, que habilitaba que las personas asuman cosas que luego descubrían que no eran ciertas, que presuman aptitudes de la víctima que luego se desdigan. Entonces armamos un curso que habilitaba que la persona avance y que luego pueda rever su propio camino y corregirlo, y agregar y sacar cosas y tachar. Ese Para un proceso poco, de error, sí. a ver si Mile, para que algunas personas que no conocen TAG, si podemos pasar, aunque sea algún audio, Milena, de la secuencia, para que puedan quitarlo del abstracto y sentirlo un poco. Me gustaría a ver si las personas que están conectadas pueden escuchar ese audio y decirnos qué sienten con ese audio también, ¿no? Porque es de lo que se trata, como decía Nuria. Creo que acá es importante porque ese inicio de investigación previa dio como resultado determinados ejes de trabajo que no necesariamente coinciden con los que yo como experta en la temática o académica hubiese puesto. Pero cuando uno hace un relevamiento y eso da como resultado, bueno, que los errores comunes son tales o que los sesgos son estos, y bueno, nosotras nos ajustamos a ese relevamiento para que la historia los contuviera. Creo que eso es muy importante, ¿no? Es atenerse... Por ejemplo, una cosa nada más, Flori, que, por ejemplo, solamente te interrumpo, había lo que se llaman los temas blandos, que es, por ejemplo, la incapacidad de sentir empatía, ¿no? ¿No? Y entonces había todo un conjunto de habilidades que se presentaban como claramente problemáticas en los relevamientos que no tenían que ver con contenido teórico. La incapacidad de escuchar, la incapacidad de entender, de soportar frustraciones, de empatizar con el dolor, de comprender los obstáculos que tiene una mujer en estos contextos. Es decir, ¿cómo se enseña eso? ¿Cómo se aprende la empatía? ¿Cómo se aprende la escucha? ¿No? Entonces era un gran desafío en ese momento que me parece que pudimos recoger a través de esta metodología, de esta historia. No solamente aprender contenidos teóricos, sino desarrollar habilidades que estaban, me parece a mí, Flori, no sé qué pensás, pero que estaban puestas debajo de la alfombra. Claro, era como que estaba como si
el aprendizaje vinculado a esas cuestiones fueran un aprendizaje menor. Como vos dijiste, sin lugar a dudas, quien no puede empatizar difícilmente pueda luego interpretar y traducir eso en alguna decisión judicial que refleje digamos, lo que implica esta problemática. Sin embargo, seguimos de alguna forma pensando por esta mirada y sesgos patriarcales que aún llevamos, que eso es algo menor, ¿no? Que lo importante es leer la teoría y que sepamos que hay un círculo de la violencia, y entonces lo sabemos, pero después, cuando estamos recibiendo el testimonio de la víctima, que evidentemente está en un momento de luna de miel, no lo podemos captar, porque no lo experimentamos, no lo atravesamos, no lo reflexionamos. Entonces creo que entender que estas habilidades eran tan importantes como las teóricas, y entonces las personas destinatarias tenían que atravesarlas, creo que es algo que también nos desafió, y que desafía también digamos, lo que se considera actualmente el aprendizaje, que está enfocado en otra cosa. Chicas, No sé, perdonen, ¿quieren que pasemos el a audio? ver, sí. Mile lo tiene. A ver, Mile. ¿Se escucha? No, no se escucha. Mile, para que me voy a fijar si está. No sé si No, está. Bueno, si no habrá problemas ahora con su conexión, sí. porque la veo conectada. Pero si no, si quieren, Bueno, chicas, avancemos. con Ahora Mile, pasamos bien, este audio como para que quizás puedan que nos experimentar avise. para que puedan experimentar. Dale, y si quieren, quieren contar, justo ahí ya preguntas sobre algunos de los resultados que obtuvieron. Si hay una pregunta concreta que creo que todavía, no sé si lo tienen, pero bueno, les cuento. Dame un segundo, que era preguntaba Marisa Miedowski, sobre si tiene una evaluación sobre el resultado en, por ejemplo, las sentencias u otros indicadores. Pero cuenten ustedes los resultados que obtuvieron hasta ahora, y ahí, bueno, ¿Querés, seguimos. Nuria, contar eso? Sí, sí. Nosotros tuvimos la experiencia, diseñamos 2 módulos, que son estos temas que mencioné, de violencia doméstica y trata de personas con fines de protección sexual. Luego diseñamos 2 módulos adicionales, que fue abuso en las infancias y evidencia digital. Estos 4 módulos fueron implementados a través de 3 implementaciones diferentes. Entonces, tenemos la experiencia de haber capacitado aproximadamente a 2.000 personas en todas las provincias de la Argentina, y además en distintos países de la región, como Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, México, Cuba, etc. Lo que pudimos ver, luego de haber atravesado esta experiencia, pasaban muchas cosas. El primer punto sustancial era una experiencia diaria, donde todos los días el contenido de la plataforma se modificaba aproximadamente a las 5 o 6 de la mañana. Entonces la persona debía entrar nuevamente y ver algo nuevo. Eso generó una obsesión de interés de participar altísimo. Altísimo quiere decir que cuando nos empezamos a fijar cuándo entraba la gente a hacer el curso, nos dimos cuenta que la mayoría de la gente entraba en la mañana porque quería saber qué pasaba. ¿Qué pasaba con la historia? ¿Qué pasaba con Carmen? ¿Qué pasaba con Pilar? Entonces, la primera intuición que nosotros decíamos es cómo generar interés. Empezamos a ver que rápidamente sucedía. Tanto fue así que la plataforma expulsaba a las personas que no hubieran cumplido con las actividades. A los 2 días, aproximadamente a las 48 horas, la plataforma te expulsaba, te mandaba un audio que, digamos, tu performance como abogada de Carmen y Pilar había sido insuficiente y le habían asignado un nuevo abogado. Y las personas se desesperaban. Nos llamaban diciendo, no, por favor, no me importa quedar seleccionada, necesito saber qué pasó con Carmen y con Pilar. Recibíamos mails, mensajes permanentemente. Entonces Hay algunas anécdotas divertidas de gente que pensaba que era verdad. Era verdad. Yo les juro que eso pasó en los 4 cursos, de gente que pensaba
que Pilar lo iba a llamar, porque la plataforma te decía, Pilar te llamará. Y entonces no me llamó, no sé si le dieron mal mi teléfono, si había gente, había un poco de todo, ¿no? Pero creo que esa parte, ¿no? De que se involucraban con la historia y que entonces entraban cuando sabían que la plataforma cambiaba para ver qué es lo que pasaba, fue algo que no nos esperábamos que ocurriera en el curso. Exacto, exacto. Entonces, en comparación con el resto nosotros no éramos expertas en educación en línea, la gente de Flaxo sí, digamos, había tenido una experiencia de muchísimos años en el tema. Entonces, lo que empezamos a aprender viendo otros cursos es que lo que se llama la tasa de retención, que es cuántas personas finalizan los cursos en línea en relación a las que comienzan. Y en general, en estos cursos hay mucha gente que abandona. Y cuanto más demandante sea el curso, menos tasa de retención uno tiene. Lo que pasaba en nuestro curso era exactamente lo contrario. Era un curso extremadamente alto en el nivel de obligaciones diarias que tenía para las personas, la carga que implicaba, y la tasa de retención en todas las cortes llegó aproximadamente al 70% de la gente, que es altísimo. Entonces, esto fue un primer indicador para nosotros decir, bueno, acá hay algo que está funcionando, acá hay un gancho que funcionó, que era la gente quería participar y quería seguir hasta el final, digamos, se armaron grupos de Facebook sobre los cursos TAG, había convenios de confidencialidad, nosotros hacíamos firmar convenios de confidencialidad a la gente que no podía difundir las historias, ¿no? Como un spoiler alert en esta gran era de las series. Otra de las cosas que nos importaba claramente era tratar de medir esto que nosotras, nuestra gran obsesión, que es, ¿había habido un cambio de conducta o no? Entonces, lo que habíamos habilitado era un procedimiento a través del cual, luego de transitar las 3 semanas de la historia de Carmen, las 3 semanas de la historia de Pilar, la plataforma te habilitaba como si fuese un libro visual de lo que había sido la historia real de Carmen y Pilar. Te contaba qué había pasado realmente. Entonces vos podías desandar tu camino, no puedo creer, y ver cómo habías interpretado, cuál era el delito, qué le había pasado a Carmen, cuál era su historia de vida, cuáles eran las pruebas del caso, cómo defenderla judicialmente. Y la gente aprendía de ese proceso de equivocación previa. Entonces, al finalizar los módulos, nosotros habilitamos una encuesta que recorría varios puntos, y uno era el punto de cambio de conducta. Y el 74% de las personas, sistemáticamente en todas las cortes, afirmaron haber experimentado una transformación personal o profesional. Entonces, digamos, tenemos un sinfín de frases de una experiencia transformadora, te abre la mente, te desencasilla. Esta experiencia me puso a prueba como abogada litigante, fue tan atrapante como formar parte de una película, me posibilitó modificar a través de las herramientas que adquirí la posibilidad de cambiar mi actitud. O sea, estas frases aparecían constantemente en casi todos los participantes y las participantes del curso. Entonces esto fue un segundo indicador que dijimos, bueno, hay algo aquí que está funcionando. No solamente eso, sino a través del equipo extraordinario de tutores y tutoras que tuvimos, liderados por Flora, que también seguían la performance individual de los participantes y nos reconfirmaban esta idea, a través de los mails que recibían, a través de las tachaduras, de las equivocaciones que presentaban. Entonces, me parece que la experiencia de los cursos TAG fue sumamente rica, digamos, fue una experiencia nueva. En principio sentimos que funcionó, fue una herramienta muy, muy exitosa. En muy poco tiempo lográbamos grandes transformaciones en los profesionales, y las profesionales que no solamente, digamos, luego serían seleccionados para formar parte del cuerpo de abogados, sino que muchos de ellos iniciarían un camino personal hacia una transformación. O sea, nos han escrito luego del curso distintas personas de cómo esto les cambió a nivel personal también en sus vidas. Entonces esto nos lleva a un nuevo punto. Nora, ¿no? Nuria, un minuto, antes de pasar a la primicia, que es para todos y todas las que están acá, les hago una pregunta específica que dice Natalia, pregunta si, no era Natalia, espérenme un segundo, que les estaban preguntando a ustedes cuando nombraron los 4 cursos,
preguntaban como si los 4 habían sido para el Ministerio Público Fiscal, si los habían aprobado ellos o fueron para otros públicos. Sí, en realidad, digamos, el público destinatario primigenio eran abogados y abogadas de la matrícula que se inscribían en sus colegios públicos de abogados en las provincias o en los ámbitos donde estaban y transitaban el curso. Pero a su vez, hubieron algunos convenios con el Ministerio Público Fiscal de la Defensa, y después también hicimos participar en los cursos a diferentes personas, por ejemplo, para testearlo en otros países. Lo hicimos con algunos países de la región, y también con algunas ONGs vinculadas específicamente a la temática, para ver qué ocurría, y así es como transitaron también en el curso algunos padres y madres víctimas de violencia de género, que bueno, fueron, y en especial en el módulo de abuso sexual en las infancias, el módulo que se llama Morena, donde necesitábamos también testear qué sentían, si los padres y madres de estos niños y niñas abusados sentían que el módulo reflejaba muchos de los sentimientos que habían atravesado. Así que hubo múltiples, digamos, no solamente abogados y abogadas, no solamente de colegios, de público abogados, del Ministerio Público Fiscal, de los CAG también, y además ONGs. Ese fue el público que transitó los cursos. Perfecto. Les hago el pie ahora a la primicia, porque aparte hay un montón de preguntas sobre si hay un kit, si esto se puede replicar, en qué proceso es como, bueno, hay varias preguntas sobre eso. Amalín, tu pregunta la dejo para el final, si damos ahora unos minutitos más, pero bueno, en función de esto, a ver si esto lo hicieron en el 2017, 2018, 2019, el tema es ahora, bueno, y ahora, si uno lo quiere implementar, ¿qué pasa ahora? Bueno, primero esos cursos son cursos donde todos los derechos, los cursos TACS, pertenecen al Ministerio de Justicia de la Nación, por lo tanto es una herramienta disponible para toda aquella institución que los quiera, están hechos, y todos los derechos intelectuales vinculados a las producciones artísticas están cedidos al Ministerio de Justicia. Ahora bien, nosotras seguimos construyendo y seguimos avanzando en esta metodología, que además yo creo que es una metodología feminista, porque pone de resalto a los sentimientos y la experiencia en el mismo plano que el conocimiento teórico, es decir, va a la par, no está una jerarquizada sobre otra. Esa es la característica de lo que armamos y de la secuencia didáctica que construimos, y ahora estamos trabajando en unos nuevos módulos que de alguna forma con los que vamos a intentar un paso más, que es popularizar el conocimiento y la transformación en derechos humanos. Esto es, ya no dirigidos tan solo a un público quizás con un conocimiento determinado como los abogados y abogadas, sino como un público mucho más general que pueda tomar estos elementos que consideramos imprescindibles para poder modificar sus comportamientos y actitudes y llevarlo al plano del ámbito donde se encuentren desempeñando funciones. Solamente, justo estaba lo de Nova, así que si quieren poner ese slide, esto es una alianza que estamos haciendo desde Grow con Flora y con Nuna, justamente para prensa estratégica, para justamente, como contaba Flora, es decir, nosotros compartimos con ellas todo lo que dijeron en cuanto a su metodología, esto de la importancia. Yo voy a usar la palabra, como ellas usan la palabra conspiración, yo voy a usar la palabra de hackear, ¿no? De cómo hackeamos el sistema para realmente producir ese cambio que queremos producir, ¿no? Así que las dejo contando un poco más sobre lo que se viene con Nova. Nuria, ¿querés? Dale. Bueno, nosotros, digamos, tomamos todos estos 10 años de aprendizaje y armamos algo, incluso me parece a mí un poco superador incluso de TAG, que es el proyecto Nova. Nosotros armamos es una plataforma que va a tener distintos módulos temáticos
Pensamos para distintos públicos. El año que viene la idea es arrancar en una colaboración con Grow, apuntando a un nuevo público para nosotras, que es el público del ámbito privado, que pensamos que es también fundamental incorporar. Y avanzamos un poco en esta idea de cómo podemos lograr utilizar esta herramienta, esta atención, este interés que sabemos que funciona, este compromiso de participar todos los días. Entonces armamos módulos mucho más cortos, casi interactivos, para ser pensados por distintos dispositivos, para un público general. Y ahora el nuevo desafío es, bueno, vamos por más, o sea, vamos a un público casi latinoamericano, que pueda hacer un curso muy corto, en el cual pueda poner sobre la mesa sus prejuicios sin sentir que lo están juzgando. Eso es fundamental. Cuando las personas entran a nuestro curso, no parece un curso de género. Entonces hay mucha gente que se queda como, ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo una película. Digamos, esto no me están bajando una información de género tediosa que no quiero hacer, porque yo no me quiero transformar porque no necesito. Entonces cuando la persona entra ahí ya se enganchó, y sin darse cuenta va poniendo sobre la mesa sus ideas originales y va repensándose a sí mismo sin ser juzgado. Entonces cuando termina el curso, que ahora va a durar aproximadamente 10 días en lugar de un mes, cuando termina el curso hay algo que sucedió, hay algo que se encendió, y entonces todas esas emociones que nosotros hace 10 años sabíamos que tenían esa potencia transformadora, ahora van a estar puestas al servicio de un aprendizaje específico. Y ese aprendizaje específico va a tener distintas estrategias para públicos diversos, públicos del ámbito de la salud, públicos del ámbito educativo, jóvenes y adolescentes, público general, CEOs de empresas, etc. Entonces estamos viendo cómo hacer para que esta experiencia luego pueda ser capitalizada al servicio de un aprendizaje con un público específico concreto. Entonces vamos por este camino, vamos por el avance de las herramientas. Sabemos que a partir de esta pandemia, una de las cosas también que nosotros reflexionamos es esto que venimos haciendo del mundo, de un desarrollo del ámbito educativo a través de unas plataformas en línea, es algo que va a explotar. Me parece que la gente ahora se va a poder incorporar a este universo vivencial en línea de una manera mucho más natural. Y va a ser un poco el camino, y hacia allá vamos, y vamos también en diálogo con otras disciplinas que antes desconocíamos. Vamos por más, vamos a hablar con artistas plásticos, vamos a hablar con músicos, vamos a hablar con científicos, vamos a hablar con científicas, vamos a hablar con todas aquellas personas cuyos conocimientos y experiencias pensamos que pueden aportar a la construcción de este universo multisensorial que pensamos puede ir hacia a cambiar el mundo. Hacia allá vamos, ni más ni menos. Así que estamos muy emocionadas y muy agradecidas de poder compartir este espacio, y nos encantaría poder escuchar las preguntas que tienen. Nosotros también tenemos muchas dudas sobre nuestro propio recorrido, así que bienvenido. Perfecto, chicas, les voy contando un poco, hay un par de preguntas específicas, cualquier cosa sigan anotándolas por el chat. Solamente agregar con esto de los cursos, el curso TAC, los cursos NOVA, que es lo que se viene, van a estar disponibles a partir del año que viene, que están ahora en proceso de construcción. No sé si dijeron, Nuria y Floral, ya las temáticas, porque me cerró un segundo Estamos trabajando 4 módulos, estamos trabajando en igualdad, diversidad, pero los que van a estar el año que viene, que como saben hay un problema también de poder filmar, así que estamos viendo cuáles van a ser los protocolos de filmación y todo eso, pero los que van a estar el año que viene van a ser violencia laboral y violencia doméstica. Esos 2 módulos son los que estamos en proceso también de filmación. Así que ahí ya respondimos a una pregunta que es la de Fabián. Perdón, una cosa Flora. que me parece que es importante que los diferencia de TAC, que es un paso más en nuestro aprendizaje, es que TAC contiene las historias vinculadas a la temática,
en donde cuando uno entra más, digamos, a los pocos días, ya sabe que está en el módulo y que está aprendiendo. Por ejemplo, en el módulo de violencia sexual en las infancias, hay una protagonista niña, que es morena, que va atravesando una historia, y sabemos que ella fue una víctima abusada por su padre. Esa es la historia de Morena. Pero en cambio en los módulos nuevos, el desafío es que ni siquiera entiendan bien en qué módulo están, hasta muy entrada la historia. Es decir, que cuando van a entrar no van a ver enseguida, digamos, el punto crítico vinculado a la transmisión que queremos generar, o digamos, por ejemplo, en el de violencia doméstica, no se van a encontrar con una escena de violencia doméstica, van a pasar otras cosas, más allá de que nosotras tenemos en claro cuáles son los ejes imprescindibles de transmisión en ese módulo. Pero es como un nuevo desafío también de no hacerlo tan obvio. Es decir, cada vez estamos de alguna forma afinando el conocimiento vinculado a cómo generar esa transformación y que las personas que atraviesan estos módulos se sientan libres, tan libres de poder hasta trabajar con sus propios prejuicios. Si no se da ese ámbito de libertad, si solamente dicen lo que queremos escuchar, no se produce esa transformación. Recién se produce cuando pudieron expresarlo libremente y luego rever sus pasos y reflexionar sobre su propia conducta y actitudes. Entonces, generar esto implica una, como decía Nuri, una tarea interdisciplinaria y una estrategia muy compleja en el armado de un curso. Es decir, son meses de trabajo interdisciplinario, conjunto y de discusión para lograr el sentimiento que queremos generar para que se produzca el error, para que se produzca luego la transformación. Sí, creo que es importante que sepan que es algo así, no es nada más arma una historia, hay una trama lógica compleja, claro, es una trama, una secuencia que se va armando de modo interdisciplinario, en donde hay una estrategia que se busca, ¿sí? Se busca que cometan el error. Perfecto. ¿Y cómo hacemos que cometan el error? Y esa es la discusión. Bueno, si hacemos tal cosa y si les pasa tal cosa en la historia, esa es la discusión que se mantiene más allá de que hay una dificultad adicional, y es que la historia también tiene que tener una narrativa propia, determinada, interesante, que capte la atención del público destinatario y que además se sienta placer al transitar esta historia, que quiera hacerlo, que quiera generar eso. Creo que esta es como el plus que tienen los cursos NOVA, ¿no? De apuntar cada vez a mayor estrategia. Sí, y aparte creo que, y sumo a esto que estaban diciendo las chicas, nos da la libertad de ir generando como estas historias, ir armándolas en función de los intereses que tengamos como, digamos, nosotras como alianza, ¿no? Ir viendo hacia dónde nos va llevando y cuáles son los temas estos también que van surgiendo. Les hago un par de preguntas, chicas, porque estamos sobre la hora. Una es de Cristina Villarreal, que pregunta en qué medida o con qué cambios se imaginan ustedes que puede ser aplicada esta metodología, sobre todo pensando en jueces y juezas. Y pregunta por la forma distinta de aproximarse, ¿no? Pregunta de Amalí, que yo la había dejado para el final, que tiene que ver cuáles serían sus recomendaciones para proyectos de capacitaciones que no dispongan de muchos recursos tecnológicos o humanos. Bárbaro. Bueno, ¿no quieres responder, Nur? Sí, la primera, ¿cuál era, Georgie? Porque se escuchó medio cortado. Perdone, la primera tiene que ver con cómo ven si se pueden adaptar los cursos que fueron los previos, los TACs, en un público como jueces y juezas, porque ellos tienen como otra perspectiva de las problemáticas. Bueno, a nosotros nos hicieron esta pregunta en un momento, hace unos años nos juntamos con un equipo que tenía la misma, digamos, la misma intuición. Y esto era, ¿cómo podemos capacitar, me acuerdo, a miembros de la Corte Suprema? ¿Cómo podemos capacitar a jueces? Y nuestra respuesta fue de la misma manera. ¿Por qué? Porque una de las cosas que me parece que sería un gran error es tratar a las personas de acuerdo a su cargo jerárquico, en forma diferencial. O sea, pensar que por su cargo jerárquico merecen o requieren tener una capacitación distinta. Me parece que estos cursos justamente, digamos, una de las virtudes que tiene es que
Primero que cada uno lo hace en solitario. No, digamos, no hay nadie que te mire, ni que te juzgue, ni tus pares, digamos, ni el equipo de tutoría. Entonces, es una experiencia que se realiza en solitario, y además que uno es protagonista de esa historia. No sos un mero sujeto pasivo que recibe conocimiento, vos tenés que hacer cosas dentro de esa historia. El rol que vos como individuo tenés en esa historia es central. Entonces, digamos, ahí no importa si sos un miembro de la Corte Suprema, si sos el presidente de la República Argentina, o si sos alguien que limpia los baños, o sea, el punto es el mismo, vos sos protagonista de esa historia, nosotros te damos esa posibilidad. Para muchas personas, ser protagonistas de esa historia es un acontecimiento único. En general, cuando trabajan dentro de una empresa, o dentro del Estado, o dentro de un equipo, son una pieza de un engranaje dentro de un motor gigante. Y muchas veces tienen que hacer digamos, aquello que su superior le ordena que haga. Entonces, y nosotros desarticulamos esa lógica. ¿Por qué? Porque pensamos que logrando que la persona cumpla un rol protagónico, individual, independiente, subjetivo, va a poder sentirse con la comodidad como para poder decir y hacer lo que quiera. Y en ese proceso individual, solitario de aprendizaje casi, es que esa transformación interna se va a producir. Si uno no habilita eso y no desarticula las lógicas de poder, de jerarquía, de trato diferencial, de genuflexión, etc., digamos, no vamos a poder lograr ese objetivo. Entonces mi respuesta es muy clara. ¿Cómo se logra la capacitación o cómo se adaptan los materiales? De la misma manera, que transiten el mismo curso, que transita un asistente, un estudiante, es el mismo curso para todos y para todas. Y eso me parece que también es revolucionario. Perfecto. Tomo la otra pregunta que tenía que ver con la de Amalí. Me parece que la clave está en esto que ustedes recalcaron un montón, en apelar a la emocionalidad, ¿no? Es decir, aparte de los contenidos teóricos, lo importante es generar estas otras habilidades blandas que vos también, Nuria, comentabas, que tiene que ver con la empatía, ¿no? Es decir, lograr generar ese contacto con la historia para poder ponerse en el lugar del otro. Creo que esto es una de las cuestiones del otro, de la otra persona, ¿no? Una de las cuestiones básicas o más importantes de los aprendizajes en relación a todo esto. Respondiendo a lo que decía Malí, ¿qué pasa cuando alguien no tiene como los suficientes realmente recursos? Hay muchas preguntas en relación, chicas, si se pueden ver los videos o tener acceso al contenido, pero entiendo que es propiedad del Ministerio Público Fiscal, entonces no del Ministerio de Justicia. Perdón, del Ministerio de Justicia, tenés razón, del Ministerio de Justicia. Sí, ahora tuvimos un problema técnico con Mile, que ella no pudo pasar el audio, se quedó sin audio. Intento yo para que ustedes tengan la experiencia por lo menos de escuchar cómo es un audio de la historia, ¿no, Flora? A ver. En escena, sí, sonora. A ver, ahí va, denme un segundo que comparto ahora yo. Avísenme, ahí se está abriendo, si se escucha. Carmen, abrí, por favor. Abrí, dale. Haceme el favor, abrí, Carmen, dale. Juan, andate, Juan, tenés una orden, andate que va a venir la policía, dale. Hoy me tengo cosas adentro, ¿me entendés? Andate. Así que abrime, por favor, aparte le doy un beso a los chicos. No, andate, Juan, andate, que voy a llamar a la policía, Juan, andate, por favor. Carmen, me parece que no me estás escuchando. Escuchame un segundito. Escuchame, mi amor, escuchame un segundito. Porque son tus hijos, pero también son míos. Entonces yo quiero sacar mis cosas, darles un beso y me voy. Te prometo que es así. No, en serio, andate, Juan, por favor. Carmen, por favor, es un segundo, saco mis cosas, le doy un beso y listo. Haceme caso, mi amor. No va a pasar nada, te lo prometo. Dale, dale, abrime. Bueno, pero eso y nada más, ¿eh? ¿Qué carajo haces, boluda de mierda? ¿Qué carajo haces? ¿Qué carajo haces? ¿Me quieren tirar la mierda? ¿Me quieren meter en cana? ¿Qué carajo haces? ¡Salí de acá! ¿Salí de acá qué? ¿Me quieren matar a la mierda? ¿Te querés quedar con mi casa vos? ¡Negra de mierda! ¡Quédate ahí! ¿Qué te pensás que soy boludo? ¿Conmigo te vas a meter? ¡Conmigo! ¡Los chicos de la pica! ¡Se van de acá, boludo! ¡Se van! ¡Pelotuda de mierda! ¿Qué te pensás que soy? Chico, por favor. ¡La vas a pagar, eh! ¡La vas a pagar! ¡Me estás matando, Juan! ¡Váyanse de mierda! ¡Váyanse de acá! ¿Vos qué te metés, forro? ¿Qué te metés, pendejo de mierda? ¿Qué te metés acá? ¡Te ves de mierda! ¡Es mi mujer, es mi familia! ¿Qué carajo haces acá? Anda para atrás, anda para atrás. ¿Qué llevaste la cana? ¿Tan cagoso que llevaste la cana?
Sí, boludo, pará un poco, ¿eh? Es mi mujer, loco, ¿qué te metes? ¡A la policía! Anda para allá, Carmen. eso! ¡Anda de acá, pendejo! ¡Mira, salí! Ya va a venir la policía, loco, ¿Ah, sí? tomátela. Bueno, que vengan todos. Tomátela, loco. Anda para allá. Ahí termina, creo. Sí, Sí, este sí, es uno, ahí terminó, ahí terminó. este es uno de los audios que ¿qué pasa ahí? de quienes transitan el curso de Carmen, ¿sí? Pero bueno, digamos, son escenas que fueron guionadas, pensadas, ¿no? Es decir, cada palabra que está ahí puesta es algo que tiene que ver con lo que queremos generar, ¿no? Si queremos generar miedo, si queremos generar una sensación de impotencia, ¿no? Es fuerte el curso, pero como es fuerte, asumir estos casos y resolver en estos casos, o ser abogado o abogada de las víctimas de estos hechos, ¿no? Que a veces hasta reciben denuncias y reciben amenazas, pues no cualquier persona puede. Exacto, y quizás, digamos, el punto de muchas veces estas herramientas, este audio es un audio que Carmen le envía al participante del curso. Estas herramientas funcionan como contrapunto del texto frío de la palabra judicial. Entonces, cuando uno ve que la víctima se desdice, o que dice mi marido me grita, o que, ¿no? ¿Cómo tratar de interpretar? Entonces, la idea es lograr este inception en la cabeza, esta semilla, plantar esta semilla en el participante para que la próxima vez, cuando esté frente a una víctima, cuando lea un expediente, cuando mire esas palabras, cuando imagine el peligro, esas escenas que ustedes acaban de escuchar, esos gritos, esos mensajes, lo tengan en la retina. Entonces nunca va a ser igual sentarse frente a una víctima, porque vos sabés que esos gritos pueden formar parte de su universo. Entonces tu rol ahí es central. Entonces eso es lo que nosotras tratábamos de lograr. Buenísimo, chicas. Creo que dejo solamente para cerrar, y obviamente ustedes tienen la última palabra, vamos a hacer como una cadena, vamos a invitar a la gente que esté interesada obviamente en estos cursos novas, armar como una cadena para ir avisándoles cómo va avanzando el proyecto, cuando empiezan finalmente las filmaciones, ir contándoles partes de la historia del proceso de creación, así están preparados para cuando se haga el lanzamiento, que va a estar, como les contaban las chicas, abierto a cualquier tipo va a estar abierto al público, pero también a otras instituciones que estén interesadas, ya con otras temáticas, como decíamos, se suma violencia laboral, aparte de violencia doméstica, y con el interés de seguir con temas de diversidad e inclusión, para poder realmente lograr, como decías Nuria, este inception, ¿no? De entender realmente qué va el concepto. Brevemente les digo también, les vamos a compartir información también de unos cursos que estamos armando ahora desde Grow, pero que es como la previa, ¿no? Es una previa de estos talleres, de entender, de ir un poco más a fondo con los conceptos, de no quedarnos en el discurso superficial de qué significan cuando estamos trabajando con estas temáticas adentro de las organizaciones. Así que estamos también ahí trabajando, haciendo una colaboración entre los dos grupos, el de Nova y el de Grow, como para abordar estos de esta manera, de manera que nos sea constructiva y nos lleve a mejor camino al final. Nuria, Flora, si quieren decir algo para cerrar, hay un montón de chats de agradecimientos. Y ahí vi emocionada que entre los mensajes está el de Natacha Feijó, que fue nuestra alumna que sacó mayor puntaje en el curso TAG, y yo no me aguanté y la llamé porque necesitaba ver si finalmente el curso seleccionaba las personas que nos estábamos imaginando, y hablé un rato con ella y enseguida me di cuenta, feliz, de que sí era así. Era una persona con una sensibilidad especial, con una profundidad en su pensamiento, y la verdad que, bueno, me emocionó mucho recién verla que estaba acá en el chat. Yo lo que quería decir es que en estos años fuimos aprendiendo muchísimos, hemos cometido muchísimos también errores que tratamos también de expresar, porque creo que hay también una misión de transmitir a las nuevas generaciones que ahora tienen en sus manos, generar cursos que quizás es verdad, no tienen los recursos que ahora nosotras, vamos
trabajando para poder obtener, no es que los tenemos, sino que bueno, hay determinados caminos que nos llevan a que gente quiere invertir en esta clase de proyectos, pero creo que es importante reflexionar sobre cómo el patriarcado afecta nuestras concepciones sobre lo que es aprendizaje, y cada vez que estemos por generar estas capacitaciones, que espero que puedan transformar a la sociedad y en el contexto de la ley Micaela, digamos, lograr el sueño que Micaela soñó, que es una sociedad igualitaria, que es una sociedad mejor. Creo que es importante que cada vez que planifiquen estas capacitaciones se hagan este ejercicio de introspección que nunca falla. Siempre encontramos, cada una de nosotras, cada vez que reflexionamos sobre nuestras propias conductas, siempre encontramos estos sesgos patriarcales, aún quienes estamos todo el tiempo trabajando en esto. Entonces, que es necesaria darse esa reflexión y generar algún tipo de capacitaciones que vaya más allá de lo teórico, vaya hacia esos puntos que vienen de jerarquizados, invisibilizados, y así que bueno, este es mi pequeño aporte, y le cedo la palabra a mi amiga, a quien admiro, quiero, me encanta crear y trabajar con ella, Nuria. Así es, amiga de alma. Y quizás, digamos, una de las cosas que también me gustaría transmitir es el valor que puede tener trabajar con otras mujeres de otras disciplinas, con otros saberes, aprender de eso, nutrirse de eso, desarticular el mundo profesional compartimentado al cual estamos acostumbradas, estas vías, ¿no? Soy médica, soy académica, soy politóloga, desarticular eso, porque en esa diversidad de conocimiento me parece que está la clave. Ayudarse mutuamente, aprender de la otra, ceder la mano, hacer crecer a las más jóvenes, a las que pensamos que le estamos enseñando, pero en realidad tenemos mucho para aprender. Y en ese proceso virtuoso de colaboración mutua, de aprendizaje mutuo, de valoración del otro, también hay algo extremadamente valioso, me parece a mí como nos pasó con Flora, de conocernos mutuamente, de valorarnos extremadamente, de entender que somos personas distintas y que en esa diferencia también está la semilla de algo mejor de lo que pensamos individualmente. Así que bueno, agradecerte, amiga, por este recorrido maravilloso que tuvimos juntas, y todo lo que viene por delante, y a todas las mujeres extraordinarias que se cruzaron en nuestro camino, en las cuales hemos aprendido muchísimo también, agradecer muchísimo e invitarlas a participar. O sea, están todas invitadas, Proyecto Nova es un proyecto abierto, y que esperamos que dure por muchísimo tiempo, así que muchísimas gracias. No, gracias chicas por hoy sumarse, y nos parecía súper importante cerrar el mes con ustedes exponiendo y contando esta experiencia, porque nos parece que la única manera también de entender, de poder captar y apropiarnos del concepto de interseccionalidad tiene que ser a través de estas experiencias transformadoras, ¿no? Que ahora terminan siendo tan ajenas. Y no dejan de ser como una palabra ahí en papel. Esto ya está grabado, lo vamos a subir al canal de YouTube, así que les súper agradezco a todos. Hoy nos excedimos un montón, pero bueno, por un gran 2021 entre todas, con lo que se viene en los nuevos cursos Nova. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chao, hasta luego.